Paul Klee fue un artista suizo, si bien alemán, que nació en 1879 y muere en 1940. Su hijo, Felix Klee, que heredó gran parte de su obra, hizo la Klee Stiftung, que está en Berna, y Paul Klee influenció enormemente la obra pictórica mía y de mi papá. Era un artista que viene de una familia musical, estudió violín, me identifico con eso también, y la mayoría de su obra es de pequeño formato. Hay muy pocas obras o óleos grandes que tampoco son enormes. Es de una producción relativamente vasta en cuanto a dibujos, acuarelas, y, y utilizó muchos elementos sobre los cuales pintaba, como telas, etcétera, etcétera. Acá está en su estudio y ahí hay algunos óleos, como verán no son muy grandes. A mí me influenció mucho porque en 1970 se hizo una exposición de Paul Klee en el Museo de Bellas Artes, y yo tenía 12 años y me llevaron mis padres porque mi padre era fanático de Paul Klee. Entonces cuando yo vi la muestra, típico soberbio, le dije, esto yo también lo puedo hacer, y mi padre me desafió y dijo, bueno, probá. Llegué a casa, agarré una sábana, la rompí en pedacitos, pedí pintura y empecé a pintar al estilo de lo de Paul Klee, y así fue que después desarrollé mi cariño por su obra. Él se fue a estudiar a la Academia de Bellas Artes de Múnich, fue un excelente dibujante, integró un grupo que se llamaba The Blaue Reiter, junto con Wassily Kandinsky, Franz Marc y August Macke, de expresionismo alemán. Después fue invitado por Walter Gropius, el fundador de la Bauhaus, para ir como profesor, y estuvo ahí en Weimar desde 1921 hasta 1926, que se muda a la con su esposa a la casa de los Kandinsky en Dessau. En 1928 viaja a Egipto y dicen que empezó su carrera como fanático por la pintura en un viaje a Túnez. En realidad, después hizo varias exposiciones, una muy importante en una galería que se llamaba Galería Moderna en 1911 de Henry Tannhauser, que a su vez en el Museo Guggenheim de Nueva York hay una colección muy pequeña de obra muy linda de Paul Klee de la familia Tannhauser. Y yo descubrí en el 2013, cuando fui a Berlín, enfrente al Charlottenburg en Berlín, al Museo Berggruen, que era un galerista que tiene una colección. Esta obra, por ejemplo, las que estoy mostrando que están enmarcadas son de la colección Berggruen. Era un galerista y coleccionista que tenía un ojo exquisito para seleccionar. Para mí tiene los mejores Picassos y los mejores Paul Klee que he visto hasta ahora en mis viajes por todos lados. Paul Klee era un excelente dibujante y hacía aguafuertes, muy buenos aguafuertes, y dibujaba también muy bien. Para mí tuvo una influencia también de Rudolf Steiner, o Rudolf Steiner tomó parte de él, muy bien, no estoy seguro, pero la forma de usar las acuarelas era muy típico de lo que enseñan en las escuelas de Rudolf Steiner. Este es un aguafuerte, fíjense el detalle y el dibujo que tenía. Participó en varias exposiciones con Feininger, Leonard Feininger, Robert Delaunay, que ya ahí estamos hablando, este es un esquema de lo que él usaba para dar sus clases, en el esquema de lo del dadaísmo, ¿no? Porque Delaunay y era junto con
con Marcel Duchamp, uno de los fundadores del dadaísmo, y bueno, esto es muy típico de lo que se hace en las escuelas Steiner, las acuarelas. Es el traspaso, las distintas capas de colores como este. Bueno, así que hizo su primera exposición en 1923 en Estados Unidos, junto con Robert Delaunay y Feininger en Nueva York. Y bueno, él tocaba el violín y me ha influenciado enormemente mi obra.